Hay una fuerza casi invisible que moldea nuestro pensamiento todos los días, una que nos empuja por el camino más fácil, el de menor resistencia. Bueno, hoy vamos a ponerle nombre y a desglosar esa fuerza. Vamos a hablar de la inercia mental. A ver, esta es la pregunta del millón, ¿no? Porque sabiendo lo que sabemos, a menudo caemos en las mismas trampas. Seguimos al rebaño, nos aferramos a estereotipos, tomamos el atajo mental. La respuesta es bastante más simple y a la vez más profunda de lo que uno podría pensar. Así de simple. Nuestras mentes están, en cierto modo, diseñadas para eso. Y ojo, esto es clave. Esta tendencia no es una falla moral. No es que seamos malos por pensar así. Es una característica de fábrica, por decirlo de alguna manera. El cerebro busca la eficiencia, no necesariamente la verdad. Ok, entonces definamos bien este concepto. La inercia mental es, en esencia, el modo de bajo consumo del cerebro. El piloto automático se activa para ahorrar energía. Y claro, es la razón por la que repetir un prejuicio es muchísimo más fácil que ponerse a analizar críticamente la realidad, porque, seamos sinceros, pensar de verdad agota. Entonces, ¿de dónde sale esta inercia? ¿Qué la alimenta? Bueno, podemos identificar tres fuerzas principales. La primera, pura economía cognitiva. El cerebro está programado para buscar atajos. Punto. La segunda, algo muy humano, la necesidad de pertenecer. Ir en contra de la tribu puede provocar aislamiento y eso da pánico. Y la tercera, una idea fascinante del filósofo Erich Fromm, es el miedo a la libertad. Suena contradictorio, ¿no? Pero es ese vértigo, ese terror de ser los únicos responsables de nuestros pensamientos. Muy bien, ya entendimos el problema. Ahora, ¿cómo lo combatimos? Nuestra primera pista viene de un lugar bastante inesperado, la España del siglo XIX, y un manual para, literalmente, construir músculo mental. Resulta que por allá en 1845, un filósofo llamado Jaime Balmes ya estaba lidiando con este tema. Él no lo llamó inercia, sino fibras mentales. ¿Y qué eran? Pues esos hábitos y predisposiciones que si uno no las gobierna, terminan gobernándolo a uno. Su solución fue todo un método, una guía llamada el criterio. Aquí se ve perfecto. Es como una batalla interna. Por un lado, las fibras de la inercia nos arrastran con prejuicios, atajos, la presión del grupo, y por el otro está el criterio, que es como el músculo que él proponía fortalecer, la lógica, la atención, la voluntad y sobre todo, un juicio propio, una lucha constante dentro de nuestra mente. Y esta cita de Balmes, es que lo clava. Desarrollar el criterio no es un ejercicio académico para sonar más inteligente, es, literalmente, forjar un ancla interna para no ser arrastrados por la corriente, ni por la opinión popular, ni por nuestros propios impulsos. Pero aquí viene lo más potente de la idea de Balmes. Para él, pensar con claridad no era solo un tema de lógica, era un acto ético. Él decía que una mente, digamos, intoxicada por el orgullo o el odio, simplemente no puede ver la realidad con claridad. Por lo tanto, la ética es un requisito para poder pensar bien, es la base de todo. Ok, el entrenamiento de Balmes es una lucha interna, pero ¿y si el verdadero golpe a nuestra inercia no viene de adentro, sino de una fuerza externa? Vamos a ver una idea que nos sacude de una forma mucho más radical. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante con el filósofo Emmanuel Levinas. Él le da un giro de 180 grados a todo y pregunta, ¿y si el despertar no es algo que elegimos, sino algo que se nos impone desde afuera? Para Levinas, lo que de verdad rompe nuestra inercia es el encuentro con el rostro del otro. Y ojo, esto es súper importante. No habla de la cara física. Se refiere a la presencia vulnerable y viva de otra persona que de repente, ¡pum!, irrumpe nuestro mundo, hace añicos nuestra burbuja y nos exige una respuesta. Nos exige responsabilidad. Para que se entienda lo revolucionario que es esto, comparemos. La filosofía tradicional parte del yo. Pienso, luego existo. Bueno, Levinas llega y pega un volantazo. Dice, no. Antes que el yo está la responsabilidad. Nuestra conciencia no se despierta pensando en nosotros mismos, sino cuando el otro nos interpela. El otro llama, luego soy responsable. Es un cambio de paradigma total. Y esa llamada, esa exigencia del rostro del otro, es una orden primordial, silenciosa, que está antes que cualquier código o ley escrita. Es el límite absoluto a nuestro poder, a nuestra libertad de hacer lo que queramos. Y esta responsabilidad es abrumadora, es infinita, incondicional, y no es una elección. No depende de si el otro nos agrada o no,
simplemente está ahí. Para Levinas, asumir esta carga es el antídoto definitivo contra la inercia que nos lleva a tratar a los demás como si fueran objetos. Ok, recapitulemos. Tenemos las herramientas internas de Balmes y el llamado externo de Levinas. Entonces, ¿por qué la inercia sigue triunfando tan a menudo en nuestro mundo? Y claro, la sospecha recae inmediatamente en nuestros sistemas, sobre todo en la educación. Uno se pregunta, ¿acaso no está cumpliendo con su función de crear individuos que piensen de forma crítica y ética? Al analizarlo, el desequilibrio es enorme. El sistema actual a menudo premia la acumulación de información, conocimiento estéril. Enseña qué pensar, pero no cómo pensar. Capacita para manipular el mundo exterior, pero no para gobernar el mundo interior. Crea empleados adaptados en lugar de fomentar individuos libres. Y aquí viene la conclusión incómoda. Quizás el sistema no está fallando en absoluto. Quizás está cumpliendo su función implícita a la perfección, producir individuos que se adapten y sean eficientes, no pensadores libres que lo cuestionen todo. Porque seamos realistas, una educación que de verdad fomentara la ética de Levinas y el criterio de Balmes no sería un curso más, sería un terremoto existencial. Sacudiría las certezas de todos y los impulsaría a cuestionar los fundamentos de la sociedad. Y eso sería peligroso para el status quo. Bien, llegamos al final de nuestro análisis. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos con todo esto? La clave, me parece, está en reformular la lucha. Y este es quizás el punto más importante. Si cuesta pensar críticamente, si sentimos esa resistencia interna que nos empuja al prejuicio, no es una señal de fracaso, es todo lo contrario, es la señal de que la batalla se está librando. La inercia es la norma, la conciencia crítica es el acto de resistencia. Así que podemos resumir esta misión en 3 pasos. Primero, despertar de la inercia, de los hábitos. Segundo, fortalecer activamente ese músculo de la atención y la voluntad, como diría Balmes. Y tercero, responder, como nos enseña Levinas, manteniéndonos abiertos a esa llamada ética que viene del otro. Esta exploración nos deja con una pregunta final, que no es para el mundo, sino para cada uno. No se trata de cambiar todo de un día para otro, sino de elegir una pequeña batalla. La pregunta es simple. ¿Qué pieza de inercia, por pequeña que sea, se puede empezar a resistir hoy mismo?